El alcoholismo es un auténtico azote para quien lo sufre y para su núcleo familiar. Transforma la vida en un infierno y existen tantos mitos a su alrededor que en muchas ocasiones impiden la intervención de quienes realmente pueden ayudar. En México hay un problema severo, por lo que en esta emisión de Entre mitos y realidades trataremos de hacer la radiografía de esta enfermedad. Bienvenido, querido público, y bienvenidos los expertos que Pilar nos va a presentar. Gracias, Catalina. Para hablar de esta adicción que cada día se cobra más víctimas, nos acompañan el psicólogo Juan Arturo Sabines Torres, quien es el director de la Oficina Nacional para el Control de Tabaco y Alcohol, del Consejo Nacional contra las Adicciones. También contamos con la presencia del doctor Víctor Manuel Guisa Cruz, miembro de la Junta de Servicios Generales de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Gracias por acompañarnos y, si les parece, pues empezamos ya. Doctor Guisa, ¿es el alcoholismo una enfermedad? ¿Y en qué consiste más o menos? Porque todavía hay como mucho mito en torno a este problema. Efectivamente, todavía y desafortunadamente hay el mito de que es un problema moral, que no tiene fuerza de voluntad la persona, etcétera. Un vicio, que en lo peor de su expresión. Exacto. Pero no es tal, o sea, lo que realmente es una enfermedad crónica que tiene múltiples recidivas, pero que puede ser prevenible y tratable. Hay alteraciones neurológicas por el consumo del alcohol, además de el hígado, los pulmones, etcétera, pues se lastiman mucho con el uso del alcohol. Es neurológico y por eso es una enfermedad que está dentro de esta esfera de los problemas adictivos, por ende de la salud mental y lo demás que daña el alcohol. Pero básicamente es eso. Ya desde hace muchos años se ha procurado cambiar ese concepto de un juicio moral a un juicio médico. Y tienes un problema de salud. Y este ha sido uno de los grandes avances que hay en la comprensión de las adicciones. Y ya desde hace tiempo en Alcohólicos Anónimos, que tiene 75 años de haber nacido, se promueve eso. No tienes mal tu estima, ni eres un vago, ni eres un vicioso. Eres una persona con una enfermedad que se llama alcoholismo. Y Arturo, ¿el alcohólico nace o se hace? Mira, Catalina, Pilar, en realidad el alcohólico no nace. Podríamos hablar, sí, de una carga genética, existe predisposición, pero evidentemente hay una serie de factores fundamentalmente estructurales para que una persona desarrolle o no una dependencia al consumo del alcohol. Ya lo apuntaba el doctor, justamente desmitificar esta parte de lo moral, de decir que es un vicio, en realidad hablar de ello propiamente como es una enfermedad que transita además por diferentes etapas. Hay personas, si tú revisas la última encuesta, cerca de 71% de la población ha probado el alcohol alguna vez en la vida, es decir, la mayoría de los mexicanos han consumido alcohol alguna vez en la vida, pero no todas las personas que consumen alcohol generan una dependencia, una adicción propiamente a esta sustancia. Hay condiciones, hay factores de riesgos que detonan, por principio de cuentas, transitar de un uso de lo que se pudiera considerar en términos científicos de bajo riesgo hacia un abuso y posteriormente a una dependencia. Entonces, hay factores, sí entran en ellos, por supuesto, los biológicos, pero preponderantemente es el contexto y el entorno quien favorece que se detone la dependencia. Víctor, pero entonces, ¿en qué momento se cruza esa línea? De que pasamos de beber a ser alcohólicos. Es una muy buena pregunta porque es muy endeble esta línea. Puede haber personas que nos dicen, oiga, yo toda mi vida he tomado 3, 4 copas, y no, pues no, ¿verdad? Estrictamente, pues soy alcohólico social, por decirlo de alguna manera. No, yo creo que el parámetro es primero que empieza a dañar. La persona, el grupo, la sociedad, empiezan a tener problemas en relaciones familiares, en no ir a la escuela, en el trabajo, que empiezan
a faltar cuando ya daña lo demás y su propia biología, su propio estado físico que empieza a deteriorarse. Pero la característica para hablar de una adicción es que la vida que tengan, lo que hacen, está relacionada con conseguir la sustancia alcohol, ¿verdad? La esconden, la buscan, piden prestado, hacen actos antisociales con tal de conseguir el alcohol. No se pueden contener. Y eso no depende de cantidades, unos podrán con menos necesitar más. Y exacto, y para complicar más, muchas veces las personas que realmente no son alcohólicas tienen también problemas con el uso del alcohol. Ejemplo, en nuestro país se consume pues de una forma sui generis, como en muchos otros lugares. Se toma mucho en una sola vez, en una sola ocasión y quizá de fin de semana. ¿Esto qué propicia? Que los jóvenes, que son los principales consumidores de este modo de consumir, tengan accidentes, intoxicaciones, daños a su salud muy importantes y no son alcohólicos, ¿verdad? Pero el alcohólico es el que le estoy comentando. Arturo, ¿hay un problema grave en México de alcoholismo? Claro que sí, de hecho, si habláramos de sustancias, es el problema más grande que tenemos en nuestro país. Yo creo que aquí valdría la pena precisar el concepto que promueve la Organización Mundial de la Salud del uso nocivo del alcohol, porque no solo estamos hablando del que tenga un problema de dependencia o de abuso, hablamos en general de un problema del uso nocivo. ¿Cómo se categoriza el uso nocivo? Desde cuestiones como un menor de edad que beba alcohol es un nocivo, una mujer embarazada que consuma alcohol es uso nocivo, quien conduzca un vehículo y haya consumido alcohol es uso nocivo, trabajar en una condición inclusive desde oficina o manejar maquinaria es uso nocivo. El consumo excesivo es uso nocivo. ¿Y a qué nos referimos con consumo excesivo? Es un patrón en el que las personas llegan a consumir, nosotros le denominamos trago estándar o bebida estándar, que es propiamente una unidad de medida que equipara una cerveza, una lata de cerveza equivale lo mismo a un shot de tequila, que equivale lo mismo a una copa de vino. Bueno, ese es lo que diríamos como un trago estándar. Bueno, quien consuma, en el caso de los hombres, 5 copas o más por ocasión, o en las mujeres 4 copas o más por ocasión, en el último mes. Entonces, aquí lo que nosotros ¿En vemos... el último mes? En el último mes. Entonces, eso es importante porque lo que empezamos a ver, ya lo decía el doctor, México no es un país que se caracterice propiamente de un consumo diario de alcohol, como ocurre en otros lugares del mundo. Pero sí tenemos un problema, y a lo que él refería es justamente ese es el medio del asunto, porque no necesariamente el dependiente va a tener solamente el problema, sino quien tenga esa práctica de consumo excesivo. ¿Cómo se da? Pues fundamentalmente en el consumo de fin de semana, ¿no? Entonces, una persona que haya bebido de más el fin de semana y maneje, puede poner en riesgo, pone en riesgo no solo su integridad, sino la integridad de las personas y del entorno que le rodean. Esa es una condición que a lo mejor la persona no es que tenga un problema de dependencia al alcohol, a lo mejor fue a una fiesta y en ese momento bebió de más. Bueno, es ahí cuando nos referimos al uso nocivo y es en donde tenemos que prender justamente las alertas al respecto de qué hacer ante ese tipo de patrón de consumo. Entonces, perdón, en ese sentido, entonces la mujer con menos puede enfermarse. Bueno, biológicamente, obvio, el metabolismo es diferente. Entonces, con menos alcohol tiene más efectos en la mujer, pero la medida más o menos es la misma, ¿verdad? Pero lo que sí es importante señalar en la mujer, primero el estigma es más grande, ¿verdad? En la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos llamaba mucho esa atención. La mayoría son señores. ¿Y qué pasó con las mujeres? Entonces estamos haciendo pues programas o servicios para que la mujer pueda llegar con más facilidad. El estigma, ser mujer más alcohólica, ser mujer y descuidar a los hijos, ser mujer alcohólica y descuida a la familia, etcétera. O sea, es mucho más la carga sociológica, familiar, etcétera, en la mujer. Eso le impide llegar a los tratamientos de lo que sea, como nosotros, de autoayuda, con los 12 pasos, etcétera, o en los servicios ya especializados como en el CONADIC o en Centros de Integración Juvenil, que son los oficiales. Y hay miles de servicios que pueden dar
atención a los alcohólicos. Me gustaría, perdón, ahí en alcance a lo que es el doctor, decir también que justamente esto lo vemos en las adolescentes, vemos un proceso que se conoce como la feminización del consumo. Mientras que en los adultos hay una proporción, normalmente hablamos de 4-1, hoy vemos con preocupación 4 hombres por una mujer. por una mujer. Vemos, por ejemplo, en el caso de la dependencia alcohólica, ya hay una paridad de 1, es decir, la probabilidad de que un adolescente que consuma alcohol genere dependencia es exactamente lo mismo en un adolescente de sexo masculino que en un adolescente de sexo femenino. Y esto además es preocupante porque en esta práctica del consumo excesivo, en la última medición que tuvimos del 2011 al 2016, las adolescentes crecieron de 2.2 a 7.7. Es decir, casi triplicaron esta práctica de consumo excesivo. Entonces, lo que apunta el doctor es fundamental, porque ante este estigma que existe de justo ser mujer alcohólica o dependiente del consumo del alcohol, impide muchas veces que se acerquen a los servicios o profesionales o los grupos de ayuda mutua para recibir algún tipo de tratamiento. Arturo, en este sentido tiene, las noticias no solamente de México, sino de varias partes del mundo, como que después del fin de semana, que es cuando más se consume, jovencitas básicamente terminan en el hospital con coma etílico. ¿Qué significa eso? Lo que hablamos es justamente una práctica, porque insistimos, no es que tengamos en nuestro país una característica de consumo diario, pero sí, más allá del consumo excesivo, nosotros le denominamos consumo explosivo. Es decir, llega el fin de semana, voy al antro, voy a la fiesta y tengo un consumo, y hemos llegado a medir con estudios nacionales, adolescentes que han consumido más de 13 copas por ocasión, es decir, shots, entre tragos. Evidentemente esto aunado a una serie de condiciones estructurales propiamente como los antros que favorecen esto, como la mercadotecnia que se dirige a esto, en donde lo que antes se exaltaba en el caso de los hombres como viril de, tú bebes más y aguantas más, hoy lo vemos en las mujeres, el hecho de decir eres más valiente, eres más osada, entre más bebas, más aguantas, te comportas a la par de tus compañeros adolescentes del sexo masculino, se va exaltando y se va tomando como una forma de reforzamiento negativo en términos de decir, pues si tú aguantas más y resistes más y bebes más, eres más, más valiente y más osada. Y eso evidentemente va desvirtuando un poco el rol al respecto del consumo. Una brevísima pausa, de inmediato regresamos. Regresamos a Entre mitos y realidades y estábamos hablando del alcoholismo en las adolescentes en este instante, cómo consumen los fines de semana, y quería preguntarte, Víctor, del coma etílico que habíamos empezado a hablar. ¿En qué consiste exactamente? Consiste, así básicamente, es una intoxicación por un consumo excesivo del alcohol, ¿verdad? ¿Qué se produce? Inconsciencia, disartria, discoordinación, y puede llegar a la muerte. Puede llegar a la muerte perfectamente. Aquí señalo varias cosas. ¿Por qué se llega a ese nivel? Ajá. Uno, lo que decía Arturo, en el sentido de que se toma diferente. Quizá no más, pero sí diferente. Igual, y agregando, muy deprisa. Muy de rápido. Y luego tenemos ahora una modalidad que ya en la última encuesta de adicciones, que le cambiamos el nombre, el precopeo, ¿verdad? Antes de irse a la fiesta o a irse al antro, se toman para llegar entonados, como dicen ellos. O sea, pues se agrega el problema. El hígado no alcanza a metabolizar el alcohol y esto empieza a circular y produce falla respiratoria, neurológica, etcétera, que puede llegar inclusive pues a la muerte si no se atiende. Y aquí señalo algo muy importante. Tiene que irse inmediatamente al hospital. Se tiene que ir al hospital y sensibilizar mucho, ha sido batalla de Arturo y mía, sensibilizar mucho a los servicios de urgencia que se atiendan bien. Y a los jóvenes también, a los amigos, porque luego quieren ocultarlo. Sí, que no se den cuenta el papá y la mamá. Y se les muere la criatura. Llévenlo y exíjanle a los médicos que sea atendida igual, o atendido, perdón, no quiero ser sexista, que sean atendidos con prontitud y con todo el armamentario médico que hay para estos casos. Arturo, entonces es una enfermedad incurable.
No es incurable. Evidentemente, entre más avance y progrese el consumo y no sea atendido, es más difícil poder darle la atención, porque además hay que recordar, y esto tenerlo muy presente, no solo con el alcohol, las adicciones en general, antes que mortales, son discapacitantes, es decir, enferman, deterioran. Y evidentemente, lo apuntaba muy al principio el doctor Guisa, el alcohol, además de ser una enfermedad por sí misma, genera una carga enfermedad, como se le conoce, a otro tipo de enfermedades, sobre todo las crónico-degenerativas, ¿no? Hoy en día se tiene evidencia muy clara de que es un factor de riesgo al cáncer, cáncer de boca, cáncer de estómago, evidentemente un factor de riesgo a diabetes, un factor de riesgo a hipertensión, es decir, genera una carga enfermedad extra que además del consumo, que genera normalmente daños como cirrosis hepática, es atribuible. No es irreversible, necesitamos, más bien puede ser reversible propiamente, corrijo, pero depende mucho de la severidad con la que la persona esté consumiendo, de ese patrón que tenga y la prontitud con la que acuda a tratamiento. Pero pueden volver a beber, porque yo he conocido alcohólicos que te dicen, no, ya no soy alcohólico, pero sí puedo beber. Yo tenía entendido que antes no se... Lo que sucede es que muchas personas que tienen este consumo excesivo, para no ponerle otro nombre, sueñan con poder volver a tomar así muy tranquilo. Lo que se ha visto como experiencia en Alcohólicos Anónimos, en esta central, es de que el principio es, no puedes tomar. Tú ya tienes una enfermedad que se llama alcohol, pero sí es tratable. Yo creo que si les ponemos a este tipo de enfermedades el apellido de cronicidad, de que es crónico, le quitamos este peso a las personas de te tienes que curar. Yo les digo que cuando uno empieza a tratar a las personas con una adicción, es un juego muy complejo. Es como que a que sí te curo y el paciente dice a que no me curas. Entonces es un proceso muy difícil para poder llegar y compaginar un tratamiento con alguien que íntimamente sí quiere dejarlo, pero tiene un imperativo por el daño que ya tuvo en su sistema nervioso. Ahora, irreversible no es, se puede controlar y de hecho, pues hay mejorías, y lo que decimos nosotros es que lo demás que se logra son abstinencias. Ojalá y fuera para toda la vida la abstinencia. Y hay pruebas de que sí. Los compañeros de Alcohólicos Anónimos, veo gente que tiene 30 años, 35 años de no tomar. Pero al principio sí tenían esa como idea de, bueno, me van a reeducar para cómo tomar. Cuando se dan cuenta que al tomar se revive todo su problema biológico, social, familiar, mejor ya no toman. Y es lo mejor. Arturo, estamos hablando de consumo excesivo, de consumo nocivo de alcohol. Pero ¿existe un consumo sano de alcohol? Porque incluso por ahí oímos que una copita de vino tinto diaria ayuda al corazón. Fíjate ¿Mito, realidad? Fíjate que es una excelente pregunta y más con el nombre del programa de Mito y Realidad. No es que sea un mito, porque hay evidencia ha habido evidencia durante muchos años que ha alentado esta idea de que consumir una copa de vino es favorable. Sin embargo, en los últimos 10 años ha habido evidencia, estudios, metaanálisis que sugieren que hay otros factores asociados para hablar de que tenga una propiedad curativa, por decir, el consumo del alcohol, en lo que llaman consumo moderado, que en realidad, bueno, es otra la acepción, nosotros le decimos de bajo riesgo, porque hay una serie de factores como una condición muy clara es el estatus socioeconómico. ¿Por qué? Porque una persona que tenga una buena condición económica tiene acceso a servicios de salud, a una mejor dieta, y evidentemente en consecuencia una mejor actividad física, que son factores que ya en este análisis pueden tener una mayor atribución que el hecho de consumir esa copita de alcohol. No es que sea un mito, existe evidencia que ha sustentado eso, pero cada vez con mayor frecuencia se va encontrando que hay otros factores asociados que no es necesariamente que el consumo moderado sea realmente un factor decisivo para tener una mejor salud. Pero bueno, entonces, ¿sí o no a tomarnos una copita de vino diaria? El consumo de bajo riesgo existe. Sí. El tema aquí es no atribuirle una propiedad maravillosa. Creo que tu pregunta también se puede complementar, que me parece muy buena, en el sentido de quitarle el mito de que el alcohol es malo. Ninguna sustancia es buena ni mala. Nosotros somos los que le damos su propiedad
de malignidad o de benignidad, pues si es que puedo usar esa palabra. Pero no es bueno ni malo, ahí está. El tomar con el modelo europeo se demuestra que el tomar una copa de alcohol pues no pasa absolutamente nada. Y sobre todo si es con alimentos, Con ¿no? alimentos, Que supongo que es cuando distinto. se liga el alimento con el alcohol, con una copa de buen vino, etcétera, pues no pasa mayor cosa, ¿no? El problema es el abuso en el sentido que describió muy bien Arturo, de cómo es esto. Miren, no recuerdo exactamente la proporción, pero más o menos va así. En México, los servicios de urgencia, de salud, de tratamiento de urgencia, recibe un 40% más que los servicios de urgencia de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Y toman más allá. Per cápita toman mucho más. No sé si tengas el dato del consumo per cápita, Pero es la forma de tomar, ¿no? Es sí, es distinta la la forma de forma de tomar. tomar. Ese es el problema social que conlleva el abuso del alcohol. Y están empezando a beber con menos años aquí en México, Arturo. En realidad la Más encuesta, jóvenes. sí, por supuesto, hay números que nos indican que hay menores de edad que están consumiendo bebidas alcohólicas cuando por principio de cuentas está prohibida la venta a menores de edad. La edad de inicio, de acuerdo a la encuesta, ha bajado, pero es una cuestión no estadísticamente significativa, pero sí vemos con preocupación cada vez desde chicos de quinto y sexto de primaria que presentan ya patrones de abuso del consumo del alcohol que deben de alertar a la sociedad en general, porque un menor de edad no debe por ninguna razón consumir una sola copa de alcohol, ¿no? Ya lo apuntaba el doctor al principio, hay un proceso de crecimiento, de desarrollo cognitivo, de maduración que no se ha concretado y el consumir bebidas alcohólicas por principio entorpece este desarrollo y segundo, se instaura más pronto este mecanismo de recompensa, de apetencia, de deseo, que es más factible que lo vuelva dependiente a más temprana edad que en el caso de un adulto, ¿no? Entonces, por supuesto que es un tema que a todos nos preocupa y que debe de alertar. Cuando digo a todos me refiero a padres de familia, evidentemente a profesores, a los gobiernos. Existen estrategias cada vez más claras para evitar la venta de alcohol a menores. Yo les puedo platicar muy rápidamente que trabajamos entre CONADIC y COFEPRIS una estrategia en donde se hacen operativos para evitar la venta de alcohol a menores y hemos visto con asombro que en el año pasado, por ejemplo, de casi 3,000 operativos, solamente 100 establecimientos fueron sancionados. ¿Qué nos dice esto? Que la venta de alcohol a menores o el acceso de alcohol por parte de los menores no se da necesariamente en el establecimiento formalmente constituido que no va a exponer perder su licencia. No, se da en la fiesta clandestina, se da por parte de amigos, en la tienda ilícita, es decir, es ahí donde están encontrando otras formas de acercarse a este tipo de productos. Sí, perdón. No, sigue. No, sí quiero agregar porque sí, por ejemplo, en la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, sí hemos visto ya en los grupos que empiezan a llegar gente muy joven, menores de 14, de 15 años, todavía quizá en forma esporádica, pero que ya llama mucho la atención. Si bien la edad promedio de inicio se conserva entre los 15 y 17 años de edad, es preciso reforzar la idea a todos los padres que no anden solapando, ¿verdad?, el que empiecen a tomar edades muy tempranas. ¿Cómo se da el fenómeno sociológicamente, no? En el sentido de, tómate una, mejor que te enseñes a tomar conmigo. En primer lugar nos enseña, o sea, el alcoholismo, mejor entonces fuma, te doy marihuana para que empieces y cocaína para que lo hagas, pues sería un absurdo, ¿no? Eso es lo que debe de evitarse. No se puede tomar en menores de 18 años en nuestro país. En Estados Unidos 21, que creo que es mejor, porque hasta los 21 neurológicamente se llega, a cierta madurez, pero menores de eso no. Pero para tener otra idea, hay otra encuesta, la de estudiantes, donde sí se ve que ya hay una pues, menor, pero bueno, son datos que nos tienen que alarmar. Arturo, bien, tenemos el problema. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salir de él? ¿Es todo cuestión de fuerza de voluntad? ¿Necesito ayuda? ¿Necesito tratamientos?
Y sí es cierto eso de que lo primero es reconocerlo y cómo lo reconozco. Eso es fundamental, yo creo que lo has dicho muy claro. El primer paso es reconocerlo, en el caso del que sea, porque ese es uno de los mayores problemas que enfrenta Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, el que la gente es incapaz de reconocer que tiene un problema. Yo, alcohólico, olvídalo, ¿no? O sea, solo porque me emborraché, no. El problema en principio, nosotros le hablamos, es una fase de autocontemplación, de decir, sí tengo un problema. Bueno, en ese momento la familia, los seres cercanos, tienen que ser insistentes en hacerle ver, en hacerle patente que tiene un problema con su forma de consumo. Si bien no quiere y no debe de aceptar a lo mejor en ese momento que es alcohólico, tiene un problema con su forma de consumo y tiene que acercarse particularmente a expertos que le puedan ayudar. En el caso de Conadic hay una línea que funciona las 24 horas del día, todo el año, para que las personas puedan hablar por teléfono y decir, oye, tengo problema o tengo dudas al respecto y que pueden atenderse. Otra cuestión me parece fundamental, más allá del reconocimiento, es qué también puede hacer el Estado y la sociedad al respecto. Aquí hay una cuestión que no hemos mencionado y que me parece que es fundamental. El problema, cuando hablamos de que se ha incrementado en la proporción que lo hemos referido, también tenemos que hablar que hay una mayor disponibilidad de alcohol. Hoy, como nunca en nuestro país, hay puntos de venta de alcohol que no existían en el pasado, ¿no? O sea, nosotros crecimos con una cantidad de puntos de venta reservados. Hoy en día, casi que por esquina, por colonia, tenemos puntos de venta de alcohol. Ahí tendríamos que decir, los gobiernos tienen que empezar a dejar de, sobre todo las regiones municipales, en pensar en el ingreso de la licencia y pensar propiamente en los gastos que genera la atención de los problemas de salud derivados del consumo del alcohol. Esa sería una. Los padres, por otro lado, también recibir información, orientación. Este teléfono no solamente es para la persona que tenga el problema, es para los papás también que quieran recibir información o a dónde acudir para llevar a sus hijos a atención. Pues nuestros invitados, a los que agradecemos su presencia, dieron las pautas para que usted esté informado sobre una adicción, una enfermedad que puede incidir dolorosamente en toda una sociedad. Gracias, querido espectador, y hasta la próxima semana entre mitos y realidades.